Damos paso ahora a nuestra primera mesa de debate. Muchísimas gracias, señora ministra. En esta mesa tendremos a profesionales que vendrán a compartir, como habíamos indicado anteriormente, su experiencia acerca de cómo han puesto en práctica el nuevo modelo curricular. La mesa estará moderada por Juan Antonio Rodríguez. Él es especialista en educación física, docente en el Centro Rural de Primaria Ramón y Cajal de Alpartir, en Zaragoza, y un centro ampliamente galardonado por ser referente en participación y convivencia. Se va a facilitar la interacción de la audiencia mediante una encuesta interactiva. Como saben, al finalizar la mesa redonda tendremos nuestra pausa café y volveremos a las 12:25 aquí al Paraninfo. Muchas gracias. Sobre la utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿Para qué no sirve la LOE? Para caminar. ¿Para qué no sirve la formación? Para caminar. Hace unos años hicimos formación en LONCE, avanzamos, bueno... La hicimos en LOE, ahora creemos que retrocedemos otra vez a LOE, ¿no? Y un poco la idea es contar la experiencia de los centros en algo que consideramos que no es nuevo porque ya lo venían haciendo y ese es un poco el sentido de la mesa. En primer lugar, queríamos agradecer en nombre de todos la invitación al INTEF por la organización del evento y las gestiones que han hecho para que estemos aquí. Agradecer a las personas que estáis asistiendo, tanto presencialmente como en streaming. Ya lo han apuntado antes, seguramente aquí estáis los convencidos y las convencidas del trabajo competencial y claro, los que no están seguramente es los que tendrían que estar, ¿no? Y tenemos a centros que ya trabajan por competencia. Creemos que lo importante no es lo que pueden hacer, sino lo que quieren hacer. Y es algo que yo destacaría de los 3 centros. Son docentes comprometidos con la escuela pública que compartirán su experiencia con la intención de que otros centros puedan mejorar sus prácticas educativas. Luego también decimos que no hacemos ni más ni menos que lo que ya hacían los maestros y las maestras de la República. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó la dictadura, ¿no? Y se cortó todo lo que estaba viniendo, todas las corrientes de Europa. Y eso es un poco lo que igual nos pasa en educación, que no hay continuidad. No vamos a hablar del pacto político, ¿no? Que no hay una continuidad en las leyes, pero también vemos que hay maestros y maestras que han pasado ya por las 4 o 5 leyes y seguirán haciéndolo igual de bien o igual de mal. Porque, insistimos, lo que importa es lo que queremos hacer, no lo que podamos hacer. Y vemos que esto no es una quimera. En todo caso, es una utopía y es alcanzable si se dan las condiciones adecuadas. Nos acompañan, voy a presentar la mesa, pero antes quería, para que pudierais participar en Menti, no sé, a ver, ahora lo estarán. No sé si conocéis la aplicación de Menti, ¿está por ahí? A ver, tendrán que cambiar por ahí. Bueno, si no, lo voy presentando y ahora cuando estén. Pues empezando por mi izquierda estaría Ana Hernández, del Instituto Julio Verne de Leganés, en Madrid. Es doctora en Bellas Artes, licenciada en Psicología, licenciada en Bellas Artes, profesora funcionaria de carrera en secundaria en la especialidad de dibujo y es jefa de estudios del Instituto Julio Verne desde hace 10 años. Tenemos a Ceba allí en la esquina, que es maestro de inglés y director desde hace un año en el centro, en el CEI Federico Romero de la Solana, en Ciudad Real, pero ha formado parte en equipos directivos desde antes, ¿no? Es un entusiasta de la innovación y de la investigación y su formación pues, está centrada en la programación informática, la robótica aplicada a la educación, además ingeniero técnico informático de sistemas y docente experto en STEM de la red de centros de Castilla-La Mancha y además de padre está cursando un doctorado en innovación e investigación en educación. Y luego tenemos a Félix, del Instituto Margarita Salas de Seseña en Toledo, es profesor de Geografía e Historia, es también director
coordinador de la materia de Historia de España para la EBAU en Castilla-La Mancha, y además ha participado en la elaboración del currículum, los LOE, de Geografía e Historia de la región, ¿no? Y actualmente participa en el grupo de Ciencias Sociales que elabora materiales, por lo que hemos estado explicando, ¿no? de Occitación de aprendizaje para el MEC. En fin, pues dado el formato de mesa redonda, nos ajustaremos a los tiempos, por eso no habrá proyecciones, sino que nos contarán cómo han puesto en práctica en sus centros. Ya veis que tiene el perfil de equipo directivo y una amplia experiencia docente. Entonces, la idea es que nos cuenten pues, cómo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, pues están poniendo en marcha sus proyectos. Al final dejaremos un tiempo para reflexionar en Menti, a ver si nos va la aplicación, y desde ahí, porque como pasemos el micro, las preguntas son reflexiones y el formato, pues ya lo sentimos, pero no da para más. Luego en el café, pues encantado, mira, aquí estáis. Entonces, si accedéis a Menti, con el código, ay, que no se ve, que lo tengo aquí, el código es el 1175-6644, pues podréis acceder a la aplicación y ahí pues ahora os iré dando paso y podéis ir haciendo vuestras aportaciones y al final, pues Julio, que estará por ahí, o Julia, nos vais avisando del tiempo y al final dejaremos un tiempo, ¿no? Y luego, pues ya me ha presentado Julia, yo agradezco que estemos representados la Escuela Rural, en el caso de Alpartir, una pequeña localidad de la provincia de Zaragoza, y que la principal dificultad que tenemos en la escuela rural es la falta de continuidad del profesorado. En Aragón de media cambian todos los años las plantillas docentes un 60%, pero hay coles que cambian un 80, un 90 o un 100% del profesorado. Siempre ponemos el ejemplo de la Opel en Aragón, que es el emblema de empleo. Imagínense que en la Opel le cambiara todos los años el 60% de las plantillas, pues no harían coches. Es un poco lo que nos pasa en la escuela rural y por lo que hemos estado hablando con el resto de centros, pues es una problemática pues, que tenemos con los concursos de traslados, con los concursillos, de fijar un núcleo, ¿no? que sea el motor de innovación, porque muchas veces estamos hablando de liderazgo educativo, pero yo hablo del caso de Aragón, el 80% de los equipos directivos en Aragón están nombrados por ADEO, por inspección, porque nadie presenta proyecto de dirección. Eso es algo que también la Administración tiene que valorar, porque no está ese liderazgo educativo que se supone que los equipos directivos son los que tienen que implementar pues, cualquier normativa curricular. Entonces, pues, en ese contexto, y queríamos contextualizar, porque ya saben que un colegio no es una fábrica de sillas que podemos contextualizar. Pues seguramente lo que hacemos en Alpartir pues, no funcionará en el pueblo de al lado, o lo que están haciendo en sus centros no funcionarán, pero ya verán que hay unos elementos comunes a todos ellos. Entonces, por empezar con esa contextualización, pues empiezo con Ana. Vuestro centro tiene 1.400 alumnos. Esto también es a destacar, porque a nosotros a veces nos dicen, en Alpartir ya podéis, que sois pocos, 42. Bueno, pues nos vamos al caso de un instituto de 1.400 alumnos que tiene enseñanza de secundaria, de bachillerato, de FP. Quería decir, ya disculparéis por el acento, aunque no lo parezca, vengo de Zaragoza. Llevo 20 y tantos años en Aragón, 15 en Alpartir, y al principio procuraba vocalizar porque me decían, maestro, ¿en qué idioma hablas? Porque no... Ahora ya, como me conocen los niños en Alpartir, pues me he relajado y ha salido otra vez el acento granaíno que tengo, entonces, bueno, ya disculparéis. Pues eso, Ana lleva 6 años con un proyecto que se llama Profesores y Aulas de Puertas Abiertas, en el que 7 profesores de 7 asignaturas distintas de la ESO, que son inglés, educación física, física y química, música, dibujo, lengua castellana y literatura y geografía e historia, dan clases a los 120 alumnos de cuarto de la ESO a la vez, en el mismo aula. Ahora nos contará. Los resultados de titulación se han ido incrementando año tras año. Y además de todo el cambio que ha supuesto la cultura escolar del centro, que profesores trabajando en equipo, programación interconectada, ruptura de horarios, ruptura de espacios físicos, pues, en fin, que eso supone, y te quería preguntar, ¿no? Porque luego habéis recibido premios nacionales, la ministra estuvo hace poco, se interesó por el proyecto educativo, y claro, la pregunta es, ¿esto es replicable, Ana, a otros centros? Pues sí, es replicable. Además, tenemos la gran suerte de, desde hace ya 6 años, se están poniendo en contacto con nosotros centros de muchas comunidades autónomas. Y claro que es replicable y es deseable. Y es una cosa que los profes hemos querido siempre. Y es decir, somos una profesión muy solitaria, muy acostumbrados a trabajar solos nosotros con nuestros alumnos en el aula, pero a nadie se le escapa que es muchísimo mejor siempre para nosotros y para los chavales
que trabajemos en equipo. En todos los centros a los que voy yo a dar formación y explicarles cómo lo hemos hecho para que otros centros lo pongan en marcha también, me dicen, claro, es que así es coherente aprender, Ana. Claro, es que tiene sentido, es que siempre hemos querido aprender así. Entonces, si lo teníamos tan claro, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Es obvio que un alumno comprende mejor y entiende mejor cuando... ¿no? ¿A qué profesor de los que está aquí yo le preguntaría, ¿tú crees que trabajarías mejor si hubiera un compañero contigo en el aula? Creo que hay muy poca gente que diría que no. Eso cuesta, ¿no? ¿Estás dos docentes en el aula? Bueno, claro. 7, no 2. Claro. Lo primero que yo creo que hay que tener muy claro y es qué es lo que queremos que un alumno salga aprendiendo en cuarto de la ESO. ¿Qué necesitamos que salga aprendiendo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tiene que haber sabido? Y una vez que lo tenemos claro ya me buscaré yo la forma de conseguir que la organización se ajuste a mí, no al revés. ¿Y cómo se hace eso? Pues es verdad que en los últimos eventos en los que he acudido, a lo mejor el cariz que he ido tomando es un poco de la Cale Borca. Hay que romper cosas. Claro, si la estructura te estorba, hay que romperla, porque hay muy pocas cosas que sean inamovibles. No hay la temporalización, ese tipo de cosas. No, esto hay que darlo en octubre y no en mayo. ¿Pero eso quién lo dice? Si lo decidimos nosotros. ¿Por qué no aprovechar que mi compañera habla del barroco en el mes de octubre y hablamos del barroco todos los demás? ¿Y qué tiene que decir el arte del barroco? Mucho, ¿no? Llevamos 3 meses con los LOE, esto no hace 3 meses. No, claro, yo lo que pasa, claro, nosotros hemos conseguido, pues hemos hecho un poco de trilero. Y he conseguido hacer un LOMLOE dentro del LOMCE. Poquito a poco me he ido metiendo siempre y cuando... Cuidado, línea roja aquí, por ahí. Claro, porque al final lo que no puedes hacer es que la estructura, lo que te constriñe y lo que te oprime, sea lo que acaba condicionando que el alumno aprenda de una forma u otra. No. No, señores. El alumno tiene que aprender, pero además lo dice la ley, y tiene que aprender esto y esto y esto. ¿De qué forma? Déjenmelo a mí. Déjennoslo a nosotros, que nosotros somos los que mejor sabemos cómo tienen que aprenderlo, chavales. Dices, ¿en claustro estáis? Somos 113. ¿Qué dices? Resistencias, todas. Todas. Gente que me decía, buenos días, ya no me saludan. Da igual. Gente que se te va del instituto. Gente que se me dice, aquí se curra mucho, aquí te quedas, pues buenas tardes, ha sido un placer, ya está. Te tienes que definir, quien se define como bilingüe, como tiene lógico, pues yo me defino. Entonces, me he puesto un cartel. Somos bilingües. ¿En inglés? No, bilingües en docencia. Somos otro lenguaje, nuestra docencia es otro lenguaje. O sea que... Claro, ya está. Y un cartel. ¿Eso no es legal? Bueno, ¿cómo que no es legal? Un cartelito, ¿por qué no es legal? Entonces, es verdad que, claro, por eso digo que lo importante es que tengas claro qué es lo que dice la ley que tiene que salir saliendo en un cuarto de la ESO. Esto, si mi titulación es de un 70% y tengo que elevarla mínimo a un 90 o un 99 porque se lo debo, porque es mi responsabilidad profesional, ya me buscaré yo la forma de hacer que esto salga. Que los 50 minutos, claro, si tengo que organizar 7 profesores juntos, ¿qué tengo que romper? El horario de los alumnos y el horario de los profes. Pues se rompe. Y esa, yo creo que es la principal dificultad mejor que habéis encontrado, el encorsetamiento que tenemos administrativo. Pero es que, claro, el encorsetamiento existe. Como que tienes que estar siempre buscando la fisura, ¿no?, del sistema. Pues ahí estamos. Si hay que buscar la fisura, se busca. Claro, es que hay veces que muchas veces te encuentras con que la estructura es la que es, pero ¿te has planteado que sea de otra forma? ¿Te has planteado, y sobre todo es que a nivel pedagógico, esa es la estructura que más favorece el aprendizaje de los alumnos? No. ¿Es la estructura que más favorece que los profesores trabajemos en equipo? Por supuesto que no. Y todo esto con un alumnado diverso. Hombre, ¿cuántas nacionalidades tenéis? Pues creo que tenemos 19, pero lógicamente hay 1.400 alumnos. Pero es lo que tenemos, esa es la vida, esa es la sociedad. Entonces, lo que no puede ser es que luego, ¿no? Comentaba yo el otro día en el Congreso de Zaragoza, las programaciones, yo me pongo enferma, Juan Antonio, porque a lo mejor te dicen, bueno, el 20% esto del trabajo en equipo. ¿Perdona? ¿Vamos a ser nosotros los que valoremos el trabajo en equipo? Una profesión reconocidamente mundial por nuestra capacidad de trabajo en equipo. ¿Cómo se trabaja en equipo? Yo no tengo ni idea, yo soy licenciada en Bellas Artes, no tengo ni idea, y mi compañero es físico. Pues bueno, hay que remangarse y empezar a trabajar y te confundes, claro, y te ríes en clase también, y no pasa nada y te ven que te equivocas, no ocurre nada. Si te parece, luego profundizamos más en cómo organizáis. Sí. Por seguir con el... que me vengo. Por seguir con el ejemplo de secundaria, con Félix, ¿no? En vuestro centro hay 870 alumnos y alumnas. Y también impartí enseñanza de ESO, de bachillerato, de FP, de grado medio, básico, medio y superior. Y en los últimos años habéis desarrollado proyectos de aprendizaje-servicio, ¿no? Pues estáis con la residencia de Seseña, de mayores, visita al Museo del Prado, guiadas por alumnado de historia, del arte, en fin. Luego tenéis un proyecto de investigación de mujeres en guerra, con segundo de bachillerato, que parece que bachillerato siempre se sale, ¿no?, del trabajo por competencias. Y habéis rescatado más de 1000 fotografías, publicando artículos, ¿no?, sobre este proyecto
en varios congresos. El curso pasado estuvisteis con un proyecto dedicado al 90 aniversario del Teatro y Coro del Pueblo de las Misiones Pedagógicas. Y ahora hicisteis un proyecto de pilotaje, de elaboración, como algo extraordinario, ¿no?, que os permitió modificar la forma, la estructura del centro. ¿Tan importante es la organización y modificar esa organización y funcionamiento de un centro? Sí, hola, buenos días. Yo creo que cuando hablabas antes de la Segunda República, todo el mundo, creo que esta imagen la tiene. ¿Os acordáis de la película de La lengua de las mariposas? Don Gregorio, ¿no? Don Gregorio hay un día que está mirando por la ventana y les pregunta, dice exactamente que si se han parado a pensar que la naturaleza es el espectáculo más, más sorprendente que puede mirar el hombre. Y más allá de las metáforas que él pone de las hormigas o de las arañas, lo que hace es salir de la clase para generar en los alumnos experiencias de aprendizaje que siempre se pueden producir en cualquier sitio, no necesariamente en el aula. Creo que... Me voy a bajar. Bueno, respecto a lo que estábamos diciendo, yo creo que aquí se ha hablado también del conocimiento y las competencias. El conocimiento yo creo que es una trama donde hay muchas cosas. Por un lado, tiene que estar un buen diseño curricular, que en el caso de la LOE, yo me mojo, creo que es un diseño curricular abierto que devuelve el currículum a los profesores. Se lo devuelve en la medida en que les dice tenéis que diseñar cosas. Son vuestros alumnos, es vuestro centro, sois vosotros los que mejor conocéis los diseños que hay que hacer para que vuestros alumnos aprendan. Pero ahí no crees que hay como un salto al vacío, es como también Galeano contaba una anécdota, al pájaro que siempre ha estado enjaulado, le abren la puerta. No, pero lo que ocurre es que no es solo eso. El docente tiene que tener condiciones de posibilidad. Y los centros, y yo creo que sí que es muy importante, Lucio lo dijo ayer, la importancia de empezar a revisar o adaptar el proyecto educativo de centro y revisar los espacios y los tiempos. Ana es especialista en revisar los espacios porque los ha derribado todos, pero también los tiempos, la simultaneidad, nos da mucha potencialidad. Nosotros lo que hicimos durante ese pilotaje fue trabajar por niveles y por equipos. Los departamentos que tienen mayor número de profesores, matemáticas, lengua, geografía, historia, etcétera, trabajaban por niveles. Entonces, en las 6 o 7 clases podías tener 3 talleres de periodismo, 2 clases de refuerzo, etcétera. Y, lógicamente, te tienes que coordinar mucho más, te tienes que organizar mucho más. Si alguien está pensando, bueno, pero yo soy de economía y estoy solo en el departamento, pues hay que darle una vuelta a la organización departamental. En algunos casos hay que unir departamentos, música, plástica, etcétera. Todo eso se puede hacer. Y eso es lo que puede posibilitar que cuando un docente el primer día dice no piense, yo me cojo primero de la ESO y segundo de la ESO en el reparto. Piense, yo quiero hacer este proyecto y este proyecto. Y es tan importante, o más importante, que el perfil que le entrega el jefe de estudios para que le haga el horario, más que lo que he acogido, es lo que quiero que hagas con esto. Mira, quiero que salgamos a la vez este compañero y este compañero. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar en un taller. Y necesito trabajar en un taller con 2 sesiones simultáneas o 2 sesiones seguidas, etcétera. Pero para eso tienes que tener pensado lo que quieres hacer y se puede hacer. Ahí los equipos directivos son condición de posibilidad. Pero eso sí, hay que tomar en consideración el espacio y el tiempo escolar. Claro, y luego, en tu caso como director, te encuentras, ¿qué rotación tenéis del profesorado en vuestro claustro? Bueno, nosotros en nuestro centro somos aproximadamente 75 profesores y de plantilla, pues 8 o 9. O sea, 8 de... Sí, bueno, pero hay gente, lo importante es que cada vez repite más gente. Y lo que yo no me atrevería tampoco a valorar si eso es bueno o malo. Porque al final lo importante es que la gente tenga proyectos, ideas y que el equipo directivo facilite. Porque en un centro en el que puede haber profesorado muy fijo o estable y proyectos... Nosotros tenemos un proyecto bilingüe que lleva desde el año 2013 y es un proyecto potente y no ha habido ninguna, limitación por el hecho de que muchos profesores se incorporen, haciendo un buen plan de incorporación, teniendo claro lo que quieres y ahí es donde está la clave del equipo directivo, dinamizando e incorporando a todos esos profesores a los proyectos, pero para eso eres tú la condición. Tú eres la condición de posibilidad. O sea, yo lo que creo que es fundamental para el desarrollo de este currículum es que también los equipos directivos rompan los espacios y los tiempos, porque eso va a permitir desarrollarlos. De la otra manera siempre va a ser, el horario parrilla va a ser una limitación. Y otra cosa importante es que hay que, como dice Fernández en Guita, tenemos que pasar de... Perdona. Imagino que me estaban escuchando, pero bueno, pues ahora...
Pues mira, porque cuando habla de romper físico, Ana, vosotros habéis roto los tabiques, habéis echado abajo. Sí, en verano decidimos, claro. En verano eso que es por nocturnidad, es decir, como y alevosía, claro. En septiembre dicen, pero si esto... Nosotros las retroexcavadoras las contratamos en verano. Claro, es el momento de... Claro, porque si tú quieres unir 120 alumnos con 7 profesores a la vez, te das cuenta de que en esa estructura también está la estructura física, ¿no? La estructura de espacio-temporal, la de los horarios, la de las clases, entonces meter a tantos alumnos en un aula. Y fíjate, la sensación que tuvimos un poco es que el hecho de ir rompiendo, el hecho de romper las programaciones, cortarlas en trocitos, trenzarlas, hacer una programación completa, programar todos juntos y dar clase todos juntos, notamos que hasta los espacios físicos ya nos estorbaban. Uno cuando se asoma a esto, se asoma al infierno del no retorno. Y es que una vez que ya has visto la posibilidad de hacerlo todo así, ya es muy complicado volver a cerrar la puerta. Y entonces nos estorbaban los tabiques. Entonces, bueno, fuimos haciendo pruebitas así, las que se podían tirar y los que no, y una retroexcavadora y la rompimos. En vuestro caso, Félix, sería vuestra utopía el echar los tabiques abajo, claro, por ejemplo. Todavía no por ganas, pero lo que sí hemos hecho es una cosa intermedia, darle mucho valor al laboratorio, el taller y las aulas polivalentes. Porque Ana lo que ha hecho es abrir espacios, yo lo que intento es simultanear tiempos. Por ejemplo, otra cosa que hemos hecho importante, que creo que es fundamental para desarrollar el currículum de la LOMLOE, es reforzar las estrategias de coordinación. Es decir, que las reuniones entre departamentos coincidan. De tal modo que cada mes haya una reunión entre física y química, biología, y si no puede todo el departamento de matemáticas, al menos la jefa de departamento. Es decir, si tú refuerzas esas estrategias de coordinación, lógicamente rompes la programación de materia. Hay que hacer una programación también que en realidad es una programación por proyectos. Claro, estamos hablando de estructuras físicas y estructuras mentales del profesorado, ¿no? Que hay que echar. Y yo entiendo que en secundaria lo tenéis más difícil por los departamentos, y Sebara nos contará. Seba viene de primaria, en el cole hay 203 alumnos, ¿no? Una sola línea. Apuestan en su proyecto educativo por cuatro pilares básicos, que sería el medio ambiente, el aprendizaje de lenguas, las nuevas tecnologías y la internacionalización. Y actualmente están desarrollando proyectos como la acreditación de Erasmus, porque ha tenido una trayectoria, ¿no? Proyectos de eTwinning, vuestro centro además tiene el sello de calidad de eTwinning, proyectos STEM, proyectos El Carmenta, ¿no? de aquí de La Mancha, de tablet en vez de libros, tenéis radio escolar, estáis con un proyecto ENO de sostenibilidad, ¿no? De plantación de árboles y demás, con agrupaciones escolares que estáis participando en un programa del Ministerio de Educación, que es como el Erasmus Nacional, ¿no? Yo creo que tan importante, si algo nos ha traído la pospandemia, es que nos podamos ver las caras, de compartir un café, que es lo que necesitamos como docentes, compartir. Entonces yo creo que estos programas, incluso dentro de los centros, porque hay veces que no sabemos lo que están haciendo los compañeros, entonces están en el programa de agrupaciones escolares, y este curso además estáis poniendo en marcha el aula del futuro. Entonces, yo te quería preguntar si el aula del futuro pasa por la creación de situaciones de aprendizaje y metodologías activas. ¿Qué supone aula del futuro para...? Efectivamente. Yo comencé a formarme en el aula del futuro hace un par de años y fue donde escuché por primera vez el concepto de situación de aprendizaje. Aunque ayer ya me dijo Félix que es un concepto que viene de hace décadas, pero fue cuando comencé a escucharlo y me gustó el concepto de establecer situaciones de aprendizaje, un aprendizaje más competencial. Entonces hemos establecido espacios del centro, lo he hecho también con nocturnidad, como Ana. En verano teníamos un salón de actos y cuando volvieron ya había una aula del futuro. Pues cambiamos un poquito la estructura. Y ese es utilizar espacios multifuncionales para trabajar por estaciones, por equipos, con diferentes situaciones de aprendizaje que hemos ido desarrollando en el centro. Tenemos un dossier de situaciones de aprendizaje que vamos adaptando a cada curso. Así, este año, cuando hemos comenzado a crear las situaciones, ya estábamos en movimiento en lo que era la creación de estas situaciones. Hablo del aula del futuro como un espacio, aunque realmente es un proyecto, pero nosotros realmente utilizamos muchos espacios. Tenemos la suerte de la zona rural donde vivimos, el emplazamiento de mi colegio, que está en las afueras del pueblo, al lado del campo, pues muchísimas actividades aprovechamos y las hacemos fuera. Los proyectos significativos, por ejemplo, acabamos de trabajar uno sobre el azafrán. La solana es conocida por la zarzuela, por este género musical, y el escritor de La Rosa del Azafrán, Federico Romero, es quien da nombre a mi colegio. Pues bueno, hemos hecho un proyecto también de aula de futuro en el que conectábamos este género lírico pues con el medio ambiente, con los objetivos de desarrollo sostenible.
Los niños han tomado más contacto con la tradición de la localidad, han ido a recoger azafrán, han visto cómo se obtenía el mismo hasta toda su producción. Oficios que se han perdido, también deportes que hay tradicionales en La Solana, que hay un reducto de personas mayores, aunque los practican, han venido al cole a hacerlos. Pues eso, estas situaciones conectan a los alumnos, pues les ponen los pies en la tierra en su localidad y les hacen pues crear ese reigamen, esas raíces en su pueblo. Ahí está hablando de, has mencionado el trabajo competencial que hablaremos, y luego el tema de la inclusión. Y entonces la inclusión no solo del alumnado. Yo veo en vuestros centros que la inclusión también es de la familia. Hay un fuerte componente de participación de la comunidad educativa. Sí, sí, bueno, nosotros eso, al estar en una zona rural, pues te conoces todo el pueblo, la comunidad educativa. Entonces ellos tienen un nivel de compromiso con el centro bastante alto y en muchas actividades contamos con ellos. Y en el caso de Seseña, que no soy muy rurales, o Leganés, también hay un fuerte componente de participación de la comunidad, ¿no? Yo lo que estaba diciendo, no sé si se ha escuchado, era la idea esta de más escuela y menos aula. Eso no quiere decir que el aula no sea importante, pero más escuela. Y más escuela es más comunidad. Cambiar desde dentro para abrirte hacia afuera. Nosotros en Seseña, por la peculiaridad que tiene, pues se ha pasado de 2.000 habitantes a 30.000 habitantes. Es un fenómeno muy peculiar, pero que también nos ha hecho ver la realidad de la escolarización, la importancia de la escolarización, la cuestión de la educación como derecho, como servicio público y la necesidad de abrirte a una comunidad y atender a una comunidad. El centro tiene que estar al servicio, su oferta formativa tiene que estar al servicio y eso al final sí que genera vínculos y esos vínculos facilitan y permiten pues que se mejore el clima y al final los aprendizajes. Para eso clave el aprendizaje-servicio. Nosotros lo hemos desarrollado bastante y es fundamental. Entonces, comunidad, escuela y al final también aula, pero sobre todo abrirnos a esas interrelaciones que son al final, sí es lo de siempre, es que la escuela esté al servicio de la vida por un lado y a la vez de los usuarios que son el pueblo. En vuestro caso también, ¿no? En nuestro caso lo que más ocurrió fue que esto supuso como una ruptura en la previsibilidad. O sea, en el centro ya venía ocurriendo que el nivel de titulación el porcentaje era el que era y como era el que era, pues es lo que hay. Entonces al final el hecho de poner en marcha proyectos de estas características que más que un proyecto es como redefinir la identidad del centro y lo que provoca es que se rompa con esa previsibilidad de las familias también. Entonces, cuando hay familias que saben que su hijo no va a ir bien, ¿no? Yo recuerdo que el año que comenzamos este proyecto, al terminar una reunión de una junta de evaluación de la preliminar, al final de septiembre, salimos todos los profesores, salían todos. Esto va a salir fatal, nos van a titular muy pocos, qué desastre. Y se fueron a su casa y yo fui al despacho del director y dije, oye, ¿de verdad que nos vamos a ir a casa? O sea, si ya en septiembre sabemos que esto va a ser así en junio, porque somos profesionales y sabemos que en junio va a ser, ¿no?, la profecía de cumplida, es que va a ocurrir, haremos algo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues ya si es mañana. No, mañana no. Entonces, al día siguiente organizamos una reunión corriendo de algo hay que hacer. Es decir, entonces yo creo que la comunidad también se comenzó a integrar. También es verdad que la comunidad sabe cuando hay un proyecto que busca que sus hijos progresen y que la cosa mejore. Y eso, inevitablemente, pues te resitúa y también a ellos. Entonces, comienzan a trabajar contigo de otra forma, ¿no? Es como... Claro, esa forma, y hablemos de competencias, mira, aquí en Menti, si lo tenéis, pues podéis aportar lo que entendéis por competencias y la LOMLOE lo que nos hace es la competencia, ¿no?, como principio organizador del currículum, que es lo que estamos viendo en la forma de trasladar la vida real al aula. En nuestro caso, en el caso de Alpartí, entendemos que el campo de acción de los niños y las niñas es su pueblo, que lo que tienen que hacer es pues, tener un impacto en su localidad, en lo que están haciendo, que muchas veces, y eso no sé si estaréis de acuerdo, que hablamos de innovación educativa y teníamos que hablar de innovación social. La innovación o será social o no lo será, porque que sea innovación que se quede en las cuatro paredes del aula, pues no sé, ¿no? Sin embargo, si tiene un impacto con los proyectos que se desarrollan, había hablado de aprendizaje-servicio, ¿no? Si tiene un impacto en la sociedad, pues ya estamos pues, enriqueciendo el proyecto educativo. Y vosotros, en vuestro caso, Seba, ya venís trabajando por competencias, no ha supuesto un cambio, ¿no? Sí, no ha supuesto un cambio y, bueno, desde aquí aprovecho para decir que tenemos la suerte, la ministra estuvo hace poco en nuestra localidad y dijo que la LOMLOE ahora ya realmente ponía el foco en la escuela rural y es cierto. Yo siempre digo que mi centro avanza y puedo conectar a mis alumnos que viven en una zona tan despoblada como es el campo de Montiel.
los puede conectar con otras zonas urbanas o con las competencias que puedan desarrollar alumnos con otras oportunidades. Y esto viene gracias a todos los proyectos de los que nos podemos beneficiar y que nos llegan de diferentes administraciones. Proyectos Erasmus, proyectos eTwinning, que nos permiten que nuestros alumnos estén viajando por Europa, que de otra forma no podrían hacerlo, sobre todo en muchos casos de familias desfavorecidas. Los proyectos eTwinning pueden estar trabajando lenguas desde el centro con personal nativo. También tenemos proyectos de medio ambiente que trabajamos con la realidad, como por ejemplo el proyecto Naturaliza de Coembes, la plataforma ENO, que es Environment Online, con la que mis alumnos trabajan con alumnos de diversos países de Europa para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, proyectos de coeducación, etcétera. Son buscar proyectos significativos que ofrecen las diferentes administraciones y que de otra forma yo no tendría esos medios en la Solana pues, para poder trabajar ese tipo de proyectos y esas competencias en mis alumnos y conectarlos de esa forma con la realidad. Por nombrar otros proyectos que hemos trabajado, por ejemplo, también con relación al cambio climático, hemos trabajado en un proyecto llamado Carmenca, que es una glacióloga española, que no sé si conocéis. Y pues nuestros alumnos se han conectado directamente con ella a través de videoconferencia, han visto cómo su actividad puede tener luego repercusión en los glaciales, en los mares y bueno, pues han hecho diversas actividades con ella. ¿Puede ser que estén esos proyectos como por la falta de recursos que quizá haya, que os tengáis que ver la obligación de...? Yo lo veo como un recurso, estos proyectos, pues poder solicitar, están ahí todas las administraciones para que las podamos solicitar cualquier centro y nosotros sí que aprovechamos proyecto que sale, proyecto al que vamos porque va a repercutir en nuestro centro. Es trabajoso porque hay que redactar proyectos, ya sabéis vosotros, memorias, etcétera, pero es reconfortante saber que a mis alumnos les van a llegar esas competencias, esas materias y esas oportunidades. Y Feli, estáis también en un montón de proyectos. Ahora lo que apuntaba, que has matizado, ¿no? Que es papeles, eso son burocracias. Entonces yo entiendo que o hacéis proyectos o hacéis papeles, porque a todo no se llega. Sí se llega. Tiene muchas horas el día a veces. Igual hay cosas que no puedes decir aquí en este foro. No, pero decías antes lo de las competencias, pues bueno, las competencias específicas, no es que quiera yo entrar aquí en el tema pero son un qué, un cómo y un para qué. La pregunta del para qué a mí me parece que es la fundamental, pero desde el primer día, ¿para qué? ¿Qué quiero hacer? Y al final nos remite a los problemas sociales relevantes, una educación para la vida. Eso es fundamental. Y las situaciones de aprendizaje sí que son muy antiguas. De hecho, los grupos de renovación pedagógica de los años 80 y 70 ya las intentaron poner en marcha. O sea, que no estamos hablando de lenguajes raros ni nada de eso. Si hablar de situación de aprendizaje es hablar de escenario, de experiencias, de aprendizaje, etc. Y cuando tú te preguntas el para qué, te surgen proyectos. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto para celebrar el 90 años de la presencia de las misiones pedagógicas en Seseña. Y las misiones pedagógicas en realidad fueron a Esquivias y por Seseña pasaron, pararon, hicieron y representaron. Pero yo no podía dejar pasar esa oportunidad. Entonces cogimos esa oportunidad y al final eso se transforma en los alumnos de tecnología diseñando con las memorias, porque están las memorias de las misiones, el escenario, con un grupo de teatro local preparando junto con los profesores de lengua las obras de Lope de Rueda, preparar todo lo que es, desde el punto de vista histórico, la contextualización. Buscamos los 100 libros que se iban llevando a los pueblos, en cada uno de los pueblos, y los que encontramos originales los teníamos en una exposición y los que no los buscamos en las 2 bibliotecas y los llevamos por todos los colegios, todos los lunes, cada 15 días, en el coche de un colegio, otro colegio para llevar. Y luego en la biblioteca, con los colegios, hicieron el museo, porque las misiones pedagógicas no solo era teatro, era museo, era bibliotecas, y bueno, ellos también hicieron un museo. Y claro, todo eso termina repercutiendo en mucha gente y dándole sentido a lo que estás haciendo, que también es importante que tenga sentido. Y yo creo que para que las cosas tengan sentido, pues aquí, y por tirar también de las misiones de la Segunda República, de las misiones pedagógicas, a los misioneros, Juan Ramón Jiménez los llamó marineros de la esperanza. Y yo creo que cuando haces un proyecto, casi siempre lo que te mueve es el deseo. El deseo. Y yo creo que hay que recuperar el deseo en la enseñanza. El deseo, la esperanza, ¿no? Y en algunos casos también la memoria, porque al final los aprendizajes en la mayor parte de los casos son experiencias memorables. Entonces, si se consigue todo eso, tiene sentido, que no es poco, porque cuando llegas a casa o terminas un curso, saber que ha tenido sentido lo que has hecho ya es importante, pero aparte sabes que garantizas aprendizajes y conocimiento, porque el conocimiento, como he dicho antes, yo creo que es
una trama y hay que saber organizar la urdimbre. Por un lado está el currículum y por otro lado está el organizativo. A mí cuando me viene el deseo rompo algo. Claro, ya. Si te viene... Ya, yo... Sí. Yo que tengo mi secretaria es muy... Me frena. Lo que cuentan tanto Sebas como Félix supone un cambio de mirada, ¿no? Radicalmente. Claro, supone un cambio de mirada, pero no solamente una mirada de nosotros hacia los alumnos, sino también de los alumnos hacia nosotros y luego entre nosotros, que también hay un cambio de mirada, ¿no? Porque no es frecuente, no es común estar trabajando con 6 o 7 compañeros, no solamente dando la clase, sino estructurándola y diseñándola, ¿no? Y es que además, lo que decía antes que escuchábamos hace un ratito esta mañana, el propio concepto de lo competencial incluye el conocimiento ya. Entonces, muchas veces, cuando tengo en mi claustro esas resistencias a lo competencial y la gente me dice, no, es que estos alumnos no saben aplicar algo a la vida real, mucho teoría y luego poca práctica, digo, wow, pero si es que estás diciendo lo mismo que yo, ¿no? O sea, realmente lo competencial, ¿cómo puede ser que...? Entonces, bueno, las competencias, claro, son absolutamente fundamentales y que el pensamiento no quede o el conocimiento en lo abstracto, ¿no? En lo volátil, en lo que nos sobrevuela. Hay que engancharlo al suelo, ¿no? Tiene que echar raíces, engancharlo a tu... Hay que poner el foco en las personas, ¿no? En este caso, los niños y las niñas, los adolescentes. Conocéis la Declaración de los Derechos de la Infancia, tiene rango de ley. Y la LOE, pues ahora nos habla de los derechos de la infancia. Entonces, esto de... como que miramos... Sí, señalas con el dedo a la luna y hay que mirar el dedo, claro, efectivamente. Entonces, a lo mejor no hemos perdido. El debate está en las situaciones de aprendizaje, cuando el foco deberíamos de ponerlo en los niños. Claro. Y se me ocurre además, yo este tipo de proyectos, yo creo que cuando los pones en marcha, lógicamente, si hay algo que te une al resto de compañeros, que decides por unanimidad trabajar así, es que te une ese cambio de mirada, es que te une el no sé cómo va a salir, pero lo que sí sé es que como está ahora, no funciona. Y eso lo sabemos. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Pero habrá que ponerse, porque también puedes estar toda tu vida diciendo qué mal va esto, qué desastre, ojalá fuera de otra forma. Si tú vienes a buscar un pío o un pero, lo vas a encontrar siempre. Si no es la estructura, pues la quitamos. ¿Y ahora qué? No, es que ahora es el currículum, lo quitamos. ¿Y ahora qué? Es decir, siempre... ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que paso en Menti y hablamos de inclusión, que es otro de los pilares fundamentales, ¿no? de la LOE, y yo creo que vamos ahí, ¿no? Y entendiendo la inclusión como un derecho, no sé si conocéis de Jaume Carbonell, Una educación para mañana, nos dice que este derecho, tan ambicioso como necesario, hace que la escuela inclusiva sea mucho más, porque la inclusividad debe estar presente en el proyecto educativo, en el plan de convivencia, en los modos de enseñar y aprender, en la organización del centro y del aula, en las relaciones educativas, porque hay virtudes que no se aprenden mediante el discurso del profesorado, sino mediante su comportamiento y ejemplaridad, por osmosis, contagio e imitación. De ese modo se transita hacia una escuela inclusiva y solidaria y hacia la ciudadanía democrática y la cohesión social. Entonces, ¿es necesario ese cambio de mirada, Seba? Es totalmente necesario. Yo en mi centro, por ejemplo, pues eso, llevamos apostando por la inclusión ya muchos años y lo que pretendemos, por ejemplo, es, para favorecer esta inclusión, es que los apoyos no se den fuera del aula, sino fomentar la docencia compartida, que todos los alumnos se puedan beneficiar de tener 2 docentes dentro del aula. No siempre es fácil porque no tenemos personal. Mi claustro no tiene 100 y pico como tiene. Los suyos somos 18 docentes, 2 de los cuales son compartidos, entonces pues hay que hacer filigranas para poder hacer docencia compartida. Pero creo que es algo por lo que tenemos que apostar y que Cuando hablamos de codocencia compartida, Félix, por ejemplo, no es que yo hago de un examen de 10 preguntas 5 y otras 5, ¿no? No, es estar los dos en paralelo dentro del aula, coordinarse mucho. ¿Cómo organizáis, Félix, por ejemplo? Estar abierto a disfrutar. Eso es. Si yo voy a explicar la segunda revolución industrial y Ana va a explicar el impresionismo, yo quiero que Ana me explique cosas o matices que yo no puedo explicar y a la vez. Y los dos nos vamos a retroalimentar y de quien se va a beneficiar de eso va a ser el alumno. Claro, eso hay que tenerlo claro. No es codocencia porque así estamos 2, controlamos mejor la clase, no es la gobernanza de la clase, no, es otra cosa. Es que vamos a enriquecer los contenidos. Es una sinergia de claro, docentes. Además, porque si yo te tuviera que explicar algo del impresionismo a ti, habría algo del impresionismo que no entraría exclusivamente en el currículum de plástica, con lo cual yo no necesitaría darlo.
Y tú habría alguna cosa de la revolución industrial que tampoco necesitarías dar, a lo mejor el desarrollo de la industria química, que fabrica los pigmentos y surge el impresionismo. Pero precisamente porque estamos él y yo hablando de eso, hay un nexo en común que sí daremos, que es necesario de que hablemos de él para que se entienda que no se da ni desde un currículum ni del otro, pero lo que hace es que enriquece, ¿no? El currículum. Y el nexo es lo importante, no el contenido. Porque el nexo es, digamos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el núcleo de significado para el alumno. Y necesariamente nos hemos tenido que poner de acuerdo, no solo nos hemos tenido que coordinar, sino en el para qué. Estamos haciendo esto, ¿para qué? Claro, pero yo por poner pero y crear debate, luego tenemos unos anexos, ¿no? Los desarrollos curriculares autonómicos, que la ministra dice que no nos agobiemos, pero ahí aparece que tienes que dar 65 minutos de esto, 50 de lo otro. ¿Eso cómo lo solucionáis? Nosotros en primaria, bueno, yo en mi caso lo tenemos un poquito más fácil porque yo soy tutor y tengo 3, 4 o 5 áreas con mis alumnos, pues bueno, sobre el papel, en mi horario, en Delfos, tengo registrado las clases que voy a tener, pero luego ya me organizo, bueno, yo ya llevo un par de años haciendo como proyectos con varias áreas juntas, el proyecto STEAM... No estarás diciendo que tienes un horario oficial y un horario oculto, ¿no? Como no hay gestores aquí ahora mismo... Bueno, de todos modos lo tiene seguro, porque su horario no terminará a las 2:30. O sea que, si vamos a hablar de horarios ocultos, de todos. Si te diera horario oculto, hasta que me acuesto... Yo tengo el que me marca la administración y luego en el cajón el que me funciona. Pero cuando decimos la administración, nosotros también somos administración. Parece que echamos balones fuera. Sí, claro. Pero lo que me dice la estructura y luego está el que funciona. Entonces, cuando viene inspector saco uno, de primera clase saco este. Entonces, estoy ahí, en paralelo. En el límite. Bueno, ya sabes que lo mío es estándar, siempre en el límite de... En muchos casos, feliz. De todos modos, como estabas hablando de inclusión, cuando a veces hablamos de inclusión nos vamos directamente al aula, pero yo creo que la inclusión empieza mucho antes, quizá por la experiencia que tenemos en nuestra zona. La inclusión empieza desde el momento en que asesoras a una familia que tiene que ir a pedir el empadronamiento. Y después le asesoras porque no conoce la plataforma y la tienes que escolarizar. Claro, y eso es muy importante que tomemos conciencia de que estamos haciendo algo importante. Y luego labores de inclusión en el claustro. Porque el claustro también tiene que ser inclusivo. No, por supuesto, claro. Claro, es que hablamos que siempre la inclusión siempre es como mirando hacia el frente, pero también el claustro es un... Esa dimensión social de lo que estamos haciendo. O sea, el aprendizaje y la enseñanza tiene una dimensión social muy relevante, que empieza por la escolarización, que es satisfacer un derecho, y eso es clave. Claro, hablamos por eso decíamos inclusión como derecho. Yo, poniendo el foco en la escuela rural, si algo nos define la escuela rural es la atención a la diversidad, porque el colegio en un pueblo acoge a toda la diversidad que hay en esa localidad, ¿no? Y lo que hay que poner en valor es que la diversidad enriquece y, sobre todo, nos hace mejores profesionales, porque el reto de atender, en el caso de la escuela rural, aulas multigrado, que tienes que... Entonces ves que lo que hay no funciona, que tienes que cambiar, ¿no? Luego tendríamos... Sabe mal decirlo porque estamos aquí en casa de la universidad, ¿no? Pero también la formación inicial habría que darle una vuelta, pero bueno, no vamos a abrir ese tema. Porque vosotros estáis recibiendo alumnado en práctica en vuestros centros. Sí. Bueno, nosotros tenemos una peculiaridad que la comentábamos ayer, mucho profesorado nuevo y mucho profesorado con muy poca experiencia. Pero eso yo no lo veo un problema, porque al final el reto depende del equipo directivo, que canalice bien lo que tiene. Esto es como los alumnos. Yo siempre digo que mis alumnos son los mejores porque son los míos. Entonces, es un principio un poco utilitarista, pero es así. Y es que no hay más. Pues los profesores que tengo necesariamente tienen que ser los mejores porque son los míos y soy yo el que les tengo que hacer dinamizar, funcionar, pues hacerles posible todo lo que ellos quieran hacer. Algunos quieren hacer más, otros quieren hacer menos. Pero yo creo que eso es clave. Nos quedan 5 minutos. No sé, el Menti como no lo veo, pues si por favor nos pueden poner, porque ahora hay como el turno de preguntas, que lo pudierais escribir por reflexionar estos 5 minutos. Vale, lo que entendíamos por inclusión. Equidad. Bueno, bien. Vamos en el camino, que estáis los convencidas, ¿no? Y teníamos, pregunta, a ver. ¿Por qué mi criterio de evaluación el primer ciclo de primaria? A ver, ¿por qué? Mirad, a ver si apetece en estos 5 minutos, se van. ¿Cómo vencer las viejas resistencias? Venga, esa, que es más genérica.
Bueno, viejas y nuevas, ¿no? Porque... Bueno, resistencias hay siempre, a cualquier proyecto, pues siempre hay resistencias. Lo que hay que tener en cuenta es pues, saber la dirección que quiere llevar tu centro. Yo tengo el apoyo de mi equipo directivo y también de gran parte del claustro, pero siempre hay resistencias. Lo sabéis que siempre hay alguno. Pues nosotros tener claro que nuestro proyecto educativo figura en nuestras líneas de trabajo, hacia dónde queremos que vaya el centro, y si hay un reticente o alguien nuevo que viene y no quiere trabajar en esa línea, pues lo pone en el proyecto educativo, se ha aprobado por el claustro y entonces pues, hay o no reticencias, hay que trabajar. Yo creo que esto está muy estudiado ya, el problema de las reformas educativas que al final chocan contra una gramática, unas culturas escolares, etcétera, y ahí hay unas inercias que cuesta superar. Pero yo creo que ahí la clave está precisamente en ser consciente de decirle al compañero, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que disfrutes. Para que disfrutes tú y que disfruten los alumnos. Piénsalo bien. Al principio, lógicamente, como todo cambio, cuesta. Pero si los alumnos aprenden es porque se lo están pasando bien. No, y además llega un momento en el que también, como decían los compañeros, tú te defines como centro y como proyecto de equipo directivo. Y las resistencias realmente las hay. Yo tengo prácticamente la mitad de mi claustro es de FP y muchos son los antiguos maestros de taller de hace un montón de años. Y es verdad que existen resistencias también y existen como ciertos derechos adquiridos y ciertas cosas. Pero es verdad que no debes dejarte llevar por todo lo negativo que te provoca la resistencia, sino bueno, dialogar, comentar. No es necesariamente mi punto de vista, pero por ejemplo en nuestro caso en FP sí que tengo una resistencia, pero luego por lo que comentaba antes el compañero, pero sin embargo en FP sí que venían trabajando en situación de aprendizaje, lo tienen, ¿no? Las unidades de competencia, de los certificados de personalidad, lo tienen mucho más trabajado, con lo cual ellos no, pero muchas veces también la gente tiende a criticar por desconocimiento y tiende a, yo creo que no a todo. Y luego ya sí se voy viendo, ¿no? Entonces, pero ese no a todo es un 10% del claustro. Es muy poquito, es que muy eso poquito. está muy estudiado. En cualquier es muy colectivo, poquito. el 10% sí, que haga muy lo que poquito. haga. Pero también, hace ruido. Pero en cierto modo también hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que tener paciencia mineral, yo le llamo paciencia mineral. Y bueno, luego pues tener en cuenta que el centro, lógicamente, se tiene que definir y no se define porque lo quiera el director o lo quiera el jefe de estudios, sino porque en su proyecto educativo tiene claro que se está abriendo a una comunidad y esa comunidad también le da esos incentivos para hacerlo. Atendiendo a ese contexto que es un poco lo que los LOE nos da, ¿no? Esa autonomía de centro. Ayer por ejemplo... Pero yo aquí tiraría también, ya que me pongo... Nada, pero aquí tiraría también de Unamuno, y aquí esto es cuestión de no de vencer, aquí hay que convencer, y convencer es mucho más difícil que vencer, porque vencer, si tienes la fuerza, pues nada. Pero convencer implica una inteligencia estratégica, y ahí es donde digo yo que hay que escuchar, porque los que no están a favor, pues no haces nada enfrentándote a ellos. Simplemente... Yo tengo una resistencia, saco las gráficas y digo, hace 6 años titulación, hoy, se acabó la resistencia. Y la LOE no veis que os da ese paraguas. Ayer, por ejemplo, estuvo lloviendo, había gente que sin paraguas le pilló... Aquí los que estáis aquí os mojáis, ¿no? Los que estáis ahí implicados. Pero la LOE da ese paraguas para Sebastián. Yo creo que la LOE, pues, aunque vamos a seguir trabajando en la forma que veníamos haciéndolo, como veo los 4 centros, pero bueno, a la hora de justificarlo a los compañeros reticentes o algunas veces que piensas si lo estás haciendo bien o no, yo creo que la LOE nos da esa autonomía y esa libertad para seguir trabajando de esta forma. Yo creo que lo que he dicho antes, la LOE devuelve el currículum al profesorado, es un currículum abierto y te dice, ¿qué quieres hacer? Diseña una situación de aprendizaje. Eres tú, o sea... Por un lado, te da un paraguas normativo que te permite que dejemos de esquivar, que también es agradable, empezar a trabajar ya con la tranquilidad de saber que estás en terreno, ¿no? Estás dentro de lo que no hay sanción, que estás bien. El paraguas normativo, y por otro lado también está el que tiene que ver con lo profesional también, y es que funciona. Y como lo veníamos viendo y sabíamos que funcionaba, por fin tenemos la posibilidad de enriquecer mucho más como lo veníamos haciendo y no casi como de la clandestinidad esa, ¿no? ¿Sabes? Un poco, ¿no? Esa sensación. Bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa lineal. Entonces quería, para terminar, ya habéis visto, citando a Miguel López Melero, ¿no? Desde el proyecto Roma, que vemos que el aprendizaje social
y, por tanto, los procesos de enseñanza-aprendizaje en la aula han de ser cooperativos y solidarios, como hemos visto, y no individuales ni competitivos. De ahí que el aula sea un espacio de indagación, de construcción, de transformación y de convivencia para dar respuesta a situaciones problemáticas de la vida cotidiana a través de la elaboración de proyectos de investigación, como hemos visto, donde el profesorado y el alumnado se afanan en buscar estrategias para resolver dichas situaciones problemáticas, convirtiendo sus clases en comunidades de convivencia y de aprendizaje, y donde las diferencias humanas son consideradas un valor, porque, como dice el autor, López Melero, mientras haya un alumno o una alumna en una clase que haya perdido su dignidad y no sea respetado como es, que no participe en la construcción del conocimiento con los demás, ni conviva en las condiciones equitativas de sus compañeros y compañeras, no habremos alcanzado la educación inclusiva. Es decir, solo lograremos que el sistema educativo sea equitativo y de calidad cuando las diferencias sean consideradas un valor y no un defecto, y las aulas se conviertan en espacios democráticos. Muchas gracias por vuestra asistencia.